Muy buenas noches, ¿cómo les va? En otra edición de 14 días. En la oposición comienza a tomar cuerpo la posibilidad que el gobierno contemple el adelantamiento de las elecciones del año que viene, pero también, a la luz de las recientes votaciones por el caso Chicón en la Cámara de Senadores y Diputados, que analice la posibilidad de establecer la necesidad de la reforma constitucional antes de las elecciones del año que viene. Por eso se aceleraron pasos políticos por parte del radicalismo y también de Macri en cuanto a conformar una especie de frente antirreforma, porque creen que los tiempos del gobierno se van acelerando en función de una ofensiva política que el gobierno quiere seguir manejando. Estemos a menos atentos a esta posibilidad que está blandiendo la oposición. Carlos Melconian, ¿cómo estás, viejo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. ¿Pasó lo peor en la economía? ¿Se avisora un horizonte donde se vuelve a recuperar energía económica en el país? ¿O son ilusiones? No, ¿Son argumentos? Si viene algo mejor, más o menos, o peor como título general, me parece que es un título que no corresponde. Me parece que viene un periodo diferente, distinto. En este periodo histórico hubo una primera parte donde funcionó todo más o menos bien, donde en términos de la calle es nivel de actividad, nivel de empleo y baja inflación. Yo te diría eso fue hasta el 2006. Después el 2007, el 2008 son años de transición, después viene una recesión, la del 2009. Después 2010 y 2011 es otra etapa. La economía vuelve a reactivar con inflación y todavía creación de empleo. Este es un gobierno que tomó como horizonte en aquel momento, y le fue bien electoralmente, le sigo dando bola a la actividad, le doy bola al empleo, no le doy bola a la inflación. Luego viene este escenario, que es el de parate con inflación y estancamiento del empleo, y yo te diría, esto es lo que viene ahora. Ahí encuadra tu pregunta. Esto es lo de ahora. Claro, ahora viene lo de ahora. Ahí encuadra tu pregunta en esta serie. Hoy estamos en 0 de crecimiento con 25 de precios, estancamiento de empleo y aumento del subempleo. O sea, gente que trabaja menos durante la semana. Eso es el cuadro hoy. Eso es el cuadro hoy. Vos me estás preguntando para adelante. Yo me diga, para adelante hay 3 factores. La política económica local, cosecha y precios, y Brasil. Yo diría, el mayor aporte de la política económica local es que no haga cosas mal. Si vos me preguntás por la política económica local, ¿viene algo mejor donde lo peor pasó? Mi respuesta es no. Desde lo local no. Desde lo no local, lo ves al gobierno cambiando este camino. No, al contrario. Yo digo, si el gobierno pudiera hacer algo para no hacer más nada, es el mejor escenario. Ese es en la política económica local. Después viene el tema de la cosecha. Yo creo que en la cosecha están todos haciendo las cuentas exageradas. Porque creen más cosecha y más dólares, más precios por cosecha. Los precios a futuro son inferiores al promedio al cual se ha vendido este año, suponiendo seca allá y lluvia acá. O sea, primero tiene que jugar bien el clima. Suponiendo que todo eso anda bien, vos tenés que multiplicar una cosecha por un precio. Yo creo que todo el aporte, si el clima anda bien, lo va a poner la cosecha, no los precios. Porque el precio promedio al cual se está vendiendo este año es superior al del año que viene a futuro. ¿Y Brasil? Y Brasil le puede poner marginalmente a los sectores muy dependientes de Brasil, si a Brasil le han... Automotriz. Segmentos de la industria, no toda. Automotriz, por ejemplo. Entonces ahí vos armás un complejo donde decís, bueno, ¿y qué me contestás a la pregunta? Y ahí yo tengo que ir agarrando caso por caso. De repente, actividad, marginalmente puede estar mejor, empleo no. Recordemos, la industria viene bajando las últimas 2 mediciones. Sí, ¿no? pero es como que te digo, si este año el crecimiento es 0 y el año que viene el crecimiento es 2, no es una economía exultante, no. Es una economía que
pasa la prueba de dejar de caer. Ahí sí. ¿Y no ves crecimiento del empleo entonces? El empleo no, yo diría al contrario. ¿Ves una baja del empleo? No, yo veo una suba como mínimo del subempleo, porque en estas condiciones contrato nuevo no va a haber. ¿Eso qué es? ¿Lo negro? ¿La economía del empleo negro? No, incluso en lo blanco, es porque digamos, cuando el otro día Iveco para un día es blanco, bueno, pero para un día. Y los precios los veo al contrario, en la economía que viene estoy viendo una presión al alza, sin espiralización. Entonces, o sea, más inflación. Y en el conjunto de la calle es una mejora no muy perceptible, pero que muestra que la caída termina. Eso no reactiva empleo y deja precios altos. O sea, es un escenario no exultante para ir a arrasar. Primera cuestión. Segunda cuestión, en temas macroeconómicos veo como 2 o 3 cosas. Primero, un empeoramiento muy preocupante que ignora el gobierno en materia de fisco. Yo, evidentemente... O sea, ya no hay superávit y vos ves que eso se agrava. No, superávit no hay hace rato. Por eso, pero que eso se profundiza. A eso se profundiza, pero cuando yo veo cómo razona ideológicamente el gobierno, bajo la idea de que en situaciones de estrés, de parate o de recesión, el fisco tiene que expandir en lugar de contraer. Eso sí, si tenés con qué. La presión fiscal hoy es muy grande en la Argentina. Sí, pero más que la presión fiscal es una expansión a través de emisión monetaria. O sea, evidentemente... la mayor más impresión monetaria. Sí, digamos, si continúa de esta manera, creo que va a haber necesidad de volver a reformar la Carta Orgánica el año que viene. Siempre con costo económico, porque no es, bueno, entonces reformémosla y listo. Entonces, yo creo que el fisco, atrapado ideológicamente sobre la base de una discusión entre obsoleta y no acorde, es si en estos escenarios el fisco tiene que expandir o contraer. Yo no digo que no tenga que expandir, pero tiene que tener con qué. Entonces se va a hacer con la base monetaria o con emisión monetaria, que va a necesitar una nueva reforma de Carta Orgánica, posiblemente. Quiero ver dónde termina. Para que el Tesoro pueda disponer de más fondos del Banco Central. Y claro, porque digamos, esta reforma que nadie la preveía, solo algunos locos decíamos no sabemos de dónde van a emitir, porque lo que hay no alcanza, y que fue puesta en práctica este año, yo diría va a ser consumida íntegramente. Y el tercer factor, que aún en el mejor escenario va a ser deficitario, digo aún en el mejor escenario, que no me queda claro que venga, es el energético. El energético, aunque se hagan las cosas que hay que hacer, es un escenario deficitario en términos de dólares. Un escenario con mayor presencia estatal a medida que pasan los días, ¿no? Sí, pero la presencia estatal no es garante de suficiencia. No, te doy como dato, no digo que sea mejor o peor. Entonces ahí caemos en el cuarto y último tema macroeconómico que también va a tener impactos disímiles, que es el mercado de cambios. El mercado de cambios vamos a tener que va a reflejar la distensión en dólares que viene de la cosecha, va a tener que dividirse en varios tramos. Importación, utilidades y dividendos, atesoramiento, no son las mismas cosas. Digamos, yo creo que aún en el mejor escenario externo, el atesoramiento no se levanta, la venta de dólares. Que el cerco sobre el dólar sigue. El cerco sobre el dólar. No vamos a poder acceder al dólar. No. Eso que llegó como temporal se queda. Sí, absolutamente. Yo creo que puede haber espacio para flexibilizar importaciones que nos llevarán a las del 2011 en el 2013. Creo que va a haber un caso por caso el tema de giro de utilidades, que no es un tema menor, porque la inversión extranjera directa... De hecho, parecería ser que está influyendo las inversiones en las que están y en las que pueden venir. Sí, por supuesto, porque digamos, como estás en un corralito del cual no podés salir, entonces aquel que tiene una utilidad y tiene derecho a girarla y no la puede girar, no hace una nueva inversión. Y bueno, y las importaciones. Entonces la pregunta de cómo vamos a estar es una pregunta, a mi juicio, para el año que viene, muy global, de distintas aristas. Pero por lo que vos decís, yo trato de resumirlo, sí. Mi sensación es que igual o un poquito menos. Depende de qué.
Si es empleo, un poco peor. Por eso. Pero escúchame, ¿cómo podemos pasar de 0 a 2% y el empleo no mejora? Porque la toma de empleo se hace sobre la base de expectativas, y las expectativas están liquidadas en ese sentido. Entonces, Para el gobierno, lo que dice siempre, nosotros peleamos por la generación de empleo, si hay inflación, mientras haya empleo, se banca. No veo que vaya a cambiar ese paradigma. No, el paradigma que ha cambiado es el de la tasa de inversión, que ha caído en términos porcentuales. Entonces, mientras la tasa de inversión cae, no hay nueva generación de empleo. Porque si no, digamos, una cosa es avanzar en cuestiones estatistas en la economía, otra es hacerte cargo del empleo público, entonces, o de la inversión pública. Mi impresión es que asociar el título que vos le querés poner al año electoral es una cosa complicada. O sea, no veo una relación directa, porque vos viste que ha caído bajo el análisis político, el análisis de cómo estamos y demás, ha dejado la responsabilidad íntegra en manos de la economía. Ni los economistas... Yo comparto tu criterio, eso, absolutamente. Los economistas más pasionales entre y otras vehementes. cosas nos olvidamos de cómo está la sociedad, nos olvidamos de la política. Coincido absolutamente. Yo hace 20 años hago esto. Todo se ha resumido a eso. Y resulta que voy a presentaciones donde estoy con el analista político de turno y me dice, bueno, acorde a lo que digan ahora de la economía. Entonces, digo, ¿pero qué hice? Y en los países que son estables, donde la economía no define, aunque hasta en la economía, en el país de Clinton algún día fue la economía estúpido, pero ahí donde la economía define menos, ¿cómo se la rebusca la política para hacer gobierno? Con vos. Por eso planteé lo que planteé al principio. Ahora la oposición se empieza a dar cuenta de algunas cosas. Por eso. Entonces a mí me parece que la elección del año que viene, en la asociación directa a la economía, que es porque el otro tema que no puede ocurrir es que, porque vos fijate todo esto, vos esto es a 9 meses de un acto electoral ganado abrumadoramente, sí. ¿Cuántos meses tiene cada una de estas cosas? Una 5 años, otra 4 años, otra 3 años. Vos me decís, pero y en el momento de la elección, ¿la gente no se avivaba de esto? No, Menem ganó en el 95 con 23 desempleos. Ahora, lo que tiene que cambiar algún día es que la sociedad necesite estrolarse previamente para darse cuenta de estas cosas. Bueno, recién nos encontramos con Julián de Diego ahí en el pasillo, conversamos un poquito los tres. Él traía la información que ha habido aumentos muy importantes en petroleros, en viñateros. ¿Aumentos de qué? De sueldo, de salario. Acumulados del 2001. Sí. Ninguno supera alimentos y bebidas. Eso lo quería. ¿Cuál es el dato en el año de la inflación en alimentos? Del 31 de diciembre del 2001 a junio de 2011, perdón, 12, con un promedio de 460% de inflación, yo diría carne, frutas y demás, está en el orden del 900%. 900%. Sí, y la canasta de alimento y bebida debe dar 750%. Si vos mirás los salarios privados formales, han ido más o menos ahí. 6 pesos por día para comer, no, entonces. No, por eso, ahí hay dos cosas. Yo cuando tuve que opinar de eso, opiné. Ahí hay dos cosas. Una que yo no puedo discutir porque saber si lo que define la canasta y sus componentes lo han hecho nutricionistas y la cantidad de... Yo de eso no opino. Después lo que hay que hacer es poner los precios de mercado a eso. Y eso lo que da. Bueno, eso da 3 veces más que 6 pesos. Fue un gusto, Carlitos, como Gracias, siempre. no, Terminó el caso Chicones, lo conversamos con la diputada Laura Alonso. Diputada, buenas noches. Hola, buenas noches. No terminó. Sí, seguro. Diría que está en los primeros capítulos de varias temporadas. Me da la